La palabra del Señor a esta hora, la reflexión de la jornada. Y es que la corrupción en tu ciudad, en tu país, en la región, en la tierra, en el continente, por decir, en el planeta, no es nuevo. No es nuevo. Que no te extrañe que la corrupción se destapa, lo encubren en tu ciudad, en las instituciones, incluso de aquella persona que no pertenece a una institución, la corrupción está campeándose. ¿Qué dice la palabra del Señor a propósito del hombre, mujer, gobernante, funcionario, llamado a obrar con equilibrio, con justicia? En el libro de Isaías hace referencia a la corrupción. Hace más de 2000 años atrás, casi 3000 años atrás, ya se hablaba de la corrupción. Por ejemplo, el libro de Isaías dice: ¡ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corruptos! Ellos abandonaron, dice la palabra, ¿a quién? Al Señor. Han despreciado al Santo de Israel y se han apartado del Señor. Mire, la corrupción viene, no es nuevo, no es del 2022, mayo 2022. La corrupción viene desde de repente de la creación misma del hombre. Si vamos a Génesis, ahí encontramos ya la corrupción en la pareja. Salmo 53. Mira quién le habla este Salmo 53. Puede ser que me hable a mí, a ti. Para el director del coro. En ese entonces uno de las instituciones primeros corrompidos fueron los directores de la música, de la alabanza. Y hoy también puede ser que esté diciendo director ahora, director de determinada institución, secretario de determinada institución, ministro de determinada institución, ministros, jueces. Para el director del coro, dice en el Salmo 53:1, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Hay gente que dice, no, ¿dónde está Dios? ¿Dónde? Nadie me está viendo. Por ende comete la corrupción, engaño para el pueblo, engaño para el lugar donde tiene que obrar correctamente. Se han corrompido, dice el Salmo 53:1, han cometido injusticia abominable que no le agrada al Señor. ¿Qué te parece? Justicia abominable. Así lo ve el Señor. Proverbios 4:24, tercera cita bíblica que le hago en esta mañana. Aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. La recomendación que te hacen desde la Biblia, desde la Santa Biblia, al quien debemos, por donde nos comunicamos con el Señor. Una de las formas para escuchar al Señor. ¿Quieres tú escuchar al Señor hablar? ¿Qué dice el Señor sobre la corrupción? ¿Qué dice el Señor sobre la justicia? ¿Qué dice el Señor sobre el matrimonio? ¿Qué dice sobre el bautismo? ¿Qué dice sobre las leyes, normas? ¿Cómo tiene que obrar un gobernante? Está en la palabra del Señor. Está en la Santa Biblia, está en la Biblia que tú tienes de cualquier versión que sea, pero ahí está la palabra, en algunos de repente con algún cambio para dar a entender más aún a sus hijos, pero ahí está la Biblia. ¿Quieres ver escuchar al Señor? ¿Qué le dice a los jóvenes? Está en la Biblia. ¿Quieres recibir el entendimiento? Abrir la mente, corazón, para entendimiento de lo que dice la palabra del Señor a las parejas que se casan,
a los que viven concubinados, a los que tienen y de repente ya muchos años juntados y no se casan. Aquí está en la Biblia. Aquí está. ¿Quieres saber la historia? No solamente uno tiene que aprender, como te enseñan en el colegio, en la universidad, la historia de Sócrates, Platón, Aristóteles. ¿Y dónde quedaron los profetas? Profetas buenos como Elías, Moisés. ¿Dónde quedaron los profetas? ¿Dónde quedaron? No te enseñan en el colegio aquello. No te enseñan en la universidad. Estos profetas tienen valores, tienen ejemplos muy positivos para una sociedad. Pero de la filosofía, cualquier filosofía no puede estar por encima de lo que dice el todo creador, Dios Todopoderoso. En estos días, usted ha sido testigo, los ojos del mundo, los ojos, la mirada desde el más chico, joven, adolescente, abuelo, abuela, todos fueron testigos de un hecho de corrupción institucional de tamaño incalculable. Mire usted cómo los llamados por la ley, aquellos uniformados que tienen que obrar con justicia, los llamados por la ley, sean los primeros en corromperse, sean los primeros en obrar mal, dar mal ejemplo. Tuvieron que venir a Bolivia de otro país para decir, mire lo que está pasando con esta institución, mire lo que está pasando con la cabeza. Él es el primero en corromper. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué el hombre, la mujer se corrompe rápidamente? ¿Por qué de esa manera se corrompe? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurre? La respuesta es clara. La respuesta lo tiene la palabra del Señor. A estos funcionarios, de repente hay gente que no es ni funcionario, pero también vive en la corrupción, gana de la corrupción, gana de lo fácil. A estos también ya no le temen al Señor, ya no le temen lo que habla en la palabra de Dios. ¿Es o es otra cosa? Ya no le tienen temor, porque el que le tiene temor al Padre Creador, desde luego que no va a obrar. Corrupción no conmigo, engaño no va conmigo. Si tú estás en un surtidor y el vendedor te da un cambio por demás de lo que tú tenías que recibir, tú reaccionas, no, señorita, joven, me está dando por demás, me está dando por demás. Tú reaccionas. Cuando tú estás con el Señor, no está bien. No. Tú no puedes consentir un engaño, una mentira. El Señor se apartó de ellos. El Señor, ¿sabe por cuál Señor lo cambiaron? Pero con minúscula, aquellos que corrompen, aquellos que en nombre de pueblo terminan apropiándose de dineros, que puede estar invirtiéndose en las calles, en las carreteras, en la salud. ¿Sabe cuál es su Dios de ellos? Y usted lo sabe, el Dios de ellos ya no es el Dios que nos habla la Santa Biblia. El Dios de ellos es el Dios dinero. El Dios de ellos es la comodidad. Es las casas que compran por todo lado. Los vehículos que compran de todo marca, lujo que quieren. O los viajes que se dan por todo lado. Ese es su Dios de ellos. Pero cuando el Señor está contigo, el Señor vive contigo, tú eres ejemplo para tus hijos, para la familia, para la sociedad. ¿Por qué un funcionario que recibe sueldo, haya paro, haya bloqueo, haya feriado, igual recibe? Encima se corrompe, encima engaña. ¿Qué pasó? Queridas autoridades, de donde quiera que esté mirando este programa, sea en Bolivia, fuera de Bolivia, yo felicito a los gobiernos que luchan contra la corrupción, cortaron de raíz. Sé que hay países, lugares donde uno puede dejar su bicicleta apegado ahí al lugar indicado y no pasa nada, termina su trabajo, lo recoge. No pasa nada. Hay lugares donde sí la corrupción se va cortando. Hay lugares
en el mundo entero donde al corrupto, al mentiroso, al que engaña, incluso le castigan con la muerte, ¿verdad? Pero hoy aquí hay lugares donde la corrupción es permitido. La corrupción está pasando por tus narices. La corrupción probablemente alcanzó ya los niveles de la moral. Mire lo que dice la palabra del Señor. Si usted quiere compartir este mensaje, compártalo. ¿Quién es el corrupto? ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el que engaña? Aquel que ya no vive, ya el Señor con mayúscula, Dios con mayúscula, con D mayúscula, ya no forma parte, ya no le teme. El que le teme al Señor no es corrupto. En el libro de Miqueas, mira lo que reacciona Miqueas, capítulo 3. Yo dije, dice la palabra, escuchen líderes. ¿Y quiénes son los líderes? Puede ser el presidente, gobernador, alcalde, jefes militares, policiales, pueden ser ahí los líderes religiosos también. Yo dije, escuchen líderes de Israel. Ustedes, mire Miqueas desde 8 siglos, 500, 600 años antes de Cristo. Mire lo que ya hablaba, ¿no? Ustedes deberían saber cómo distinguir entre lo bueno y lo malo, dice la palabra del Señor. Vamos a atender, por favor, ahí en la puerta hay vecinos esperando. Ustedes deberían saber cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, ustedes mismos son los que odian lo bueno y aman lo malo. Despellejan vivo a mi pueblo. ¿Dice o no dice la palabra? Se lo muestro. Miqueas capítulo 3. ¿Qué le hacen al pueblo? ¿Qué le hacen al pueblo? Según la palabra del Señor acá. Sin embargo, ustedes mismos, versículo 2 del capítulo 3 del libro de Miqueas, versículo 2. Sin embargo, está hablando a las autoridades, a los líderes, incluso líderes que conocen la palabra. Ustedes mismos son los que odian lo bueno y aman lo malo. Despellejan vivo a mi pueblo. Hay gobernantes que pueden sacar leyes, normas que no concuerdan con lo que quiere el Señor, con la sana doctrina. Y el pueblo se somete. El pueblo cumple el mandato. El pueblo cree que lo que mandó el gobernante, la ley, aquí tiene que jugar muy bien. Los que obran, los que aprueban la ley, concejales de los municipios, asambleístas de los departamentos, diputados, senadores, supraestatales, obren con temor al Señor. No obren por favoritismo a determinado jefe. Obren con temor al Señor para que ustedes también tengan el beneficio en su momento del Padre Creador, el dueño de nuestras vidas. Uno cree que cuando decimos cristianos, entonces el cristiano evangélico, ¿no? ¿Sabe quién es el cristiano? El que sigue a Cristo. El cristiano católico es cristiano porque sigue a Cristo. El adventista también sigue a Cristo. El evangélico sigue a Cristo. O entonces, si no seguimos, ¿a quién seguimos? Cristiano viene porque seguimos a Cristo. Un llamado importante a las autoridades, a los gobernantes, a los líderes religiosos. Yo dije, y esta palabra de Miqueas nos tiene que llamar la atención. Yo dije, dice Miqueas, capítulo 3, versículo 1. Escuchen líderes, escuchen gobernantes, asambleístas, concejales, diputados, senadores. Escuchen jefes religiosos de altos mandos. Escuchen de alta jerarquía, de cualquier iglesia que sea. En la iglesia católica está el Papa. En las iglesias evangélicas están los obispos. En otras denominaciones tienen otro nombre. Escuchen. Ustedes deberían saber cómo distinguir entre lo bueno y lo malo.
Primero ustedes, den ejemplo ustedes. Sin embargo, ustedes mismos son los que odian lo bueno y aman lo malo. Despellejan en vivo a mi pueblo, al pueblo del Señor, y le arrancan la carne de sus huesos. La platita que tiene que destinado en el POA para invertir en determinadas obras, un porcentaje se va al bolsillo. De alguna forma lo camuflan. Y una mínima parte llaman las cámaras para que los enfoquen y hacen creer al pueblo que ya se ejecutó la obra. ¿Qué tal esa? Si devoran la carne de mi pueblo, le arrancan la piel y le rompen los huesos, los cortan en pedazos como carne para la olla, y luego cuando tienen problemas suplican la ayuda del Señor. ¿Usted cree que a estos corruptos el Señor le va a devolver el favor cuando actuó obró mal? Claro, el Señor también es Dios de amor. Si ese corrupto, si esa persona, si ese líder obró mal, pero si se llega a arrepentir de corazón, si se llega a arrepentir de sus pecados, encontrará también el favor del Señor. Pero si no logra arrepentirse, usted sabe a dónde va. Algo más de Miqueas que quiero compartir con ustedes. Versículo 5, capítulo 3, versículo 5. Esto es lo que dice el Señor. Ustedes falsos profetas. Hay mucha gente, iglesias donde se hacen pasar pastores. Aquel pastor que te cobra, te da un sobrecito y te dice, pon el diezmo, que sea de $50, $100, $200, $1000. Y si no tienes ese monto, mejor no pongas. Y te irás al infierno, te dicen. No le creas, no le creas, son estafadores. ¿Cómo te obligan a poner así? Utiliza la parte emocional. Mire usted, ustedes los falsos profetas llevan a mi pueblo a mal camino. Prometen paz a quienes le dan de comer. Mire usted, hay lugares, entre comillas, pastores, que si tú das cierta ofrenda y te profetiza, el Señor te bendecirá al doble, el triple. Tú no puedes comprar al Señor con la plata. A Dios no le compras con el dinero. A Dios no le compras con la ofrenda. La ofrenda es voluntaria. Y si es posible, se lo doy a uno que necesita. Fuera de la iglesia, ahí en la congregación también. Y si quiero, le doy al pastor en secreto, en privado. Y si quiero, ofrendo también ahí en el ofrendario. Pero que nadie te obligue. Pero le declaran la guerra a quienes se niegan a alimentarlos. Al que no da ofrenda, hay lugares donde te dicen, te quemarás en el infierno. Te dicen, ¿verdad? No te llegará la bendición. Con amenazas de por medio. Bendito sea la palabra del Señor en esta mañana. El tema de esta mañana, la corrupción institucionalizado en los países, en los estados. Yo felicito y ore usted también por lugares donde probablemente han trabajado mucho para evitar corrupción. Concejales, hagan su trabajo en el marco de frenar, de que ese recurso que va para invertir al pueblo sea bien invertido. No frenen por frenar una obra también. Asambleístas, aprueben recursos destinados para beneficio del pueblo. Y si hay sospecha de que este dinero se va a desviar a algún otro lugar, obren correctamente también ahí. Quiero agradecerles por escucharnos a esta jornada. La corrupción no le gusta al Señor. Hombres, mujeres corruptos, no le agrada al Señor. ¿Usted sabe qué le espera al corrupto?
Y si estás con vida, ¿cómo el ejemplo que nos dan las cabezas de las instituciones, los primeros en corromperse, cuando debería ser al revés? El ejemplo tiene que ser la cabeza, el jefe religioso, la autoridad máxima, diferentes niveles. Pero también la corrupción puede ser en la familia, puede ser en mí mismo. Una mente corrompida, una mente que acepta sobornos, coimas. Rechazaremos aquello también. No caigamos en lo que los líderes caen. ¿Cómo podemos evitar aquello? Por tercera vez se lo digo. Tenga el temor al Creador. El que ama al Señor, ama también a su hermano y teme al Señor, teme. Solito rechaza. El que ame al Señor, forme a sus hijos con los valores de amor al Señor. Eso es lo mejor para evitar. Gracias por su atención. Les saludo desde Trinidad, capital del departamento del Beni, Bolivia. La paz de Dios para aquellos que aman al Señor, pero también aquellos que quieren volver al Señor en sus países, en sus ciudades. Oren por sus autoridades, oren por sus líderes, para que ellos obren, para que ellos sean ejemplos en una sociedad. ¿Cómo podemos ayudar al corrupto, a aquella persona que está obrando con corrupción? Orando por él, clamando por él. Ha sido un gusto compartirles a esta hora. Hasta otro momento, la reflexión del día. Señor les bendiga.